La procrastinación es el enemigo del progreso. Con esta afirmación directa, Napoleón Hill nos lanza una verdad que golpea el alma. No esperes. El momento perfecto no llegará. Comienza donde estás con lo que tienes, y verás cómo el camino se abre ante ti. Porque la realidad es simple pero poderosa. No avanzamos porque dudamos. No decidimos porque tememos fallar. Pero cada momento de duda es también una puerta abierta hacia el crecimiento. Hoy no hablaremos de grandes hazañas, sino de esos segundos silenciosos en los que decides si responder un correo, iniciar ese proyecto o quedarte quieto. Es en esos instantes donde se define tu destino. Y si aprendes a actuar sin esperar perfección, descubrirás que la acción trae claridad, y no al revés. Esta creencia es un mito que nos mantiene inmóviles, como cuando posponemos una tarea porque no se siente bien. En las enseñanzas de Hill, los exitosos no dependen de emociones fugaces. Actúan a pesar de ellas. Otra barrera es el fracaso para decidir, donde sobreanalizamos opciones incluso para elecciones menores. Esto refuerza un patrón de evitación, como ignorar si hacer ejercicio hoy o dejarlo para mañana. Cada pregunta sin respuesta es una oportunidad perdida para practicar y crecer. El miedo y la incertidumbre también juegan un papel clave, alimentando dudas sobre los resultados. El temor al fracaso nos hace vacilar, creando un efecto dominó de oportunidades perdidas. Y nos recuerda que el miedo se conquista a través de la acción, comenzando con la próxima pregunta que enfrentemos. Ahora, veamos la solución. Toma acción inmediata, sin importar cuán imperfecta sea. Si estás frente a una decisión como, ¿debo empezar ese informe ahora? Simplemente hazlo y verás cómo se genera confianza. La acción transforma la potencialidad en progreso real, tal como hoy lo describe. Fortalecer la decisiveness es una habilidad que se aprende con repetición, empezando por las preguntas más pequeñas. Prueba esta regla. Cuando surja una pregunta, decide en 10 segundos y actúa de inmediato. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a construir el hábito de actuar justo donde estás. Te invito a practicar el primer paso. Identifica una pregunta en tu vida actual, como, ¿cuál es la siguiente tarea en mi lista? Haz una pausa ahora y anota esa decisión. Comprométete a seguirla, sin esperar condiciones ideales. Superar la hesitación y el miedo es posible al enfrentarlas directamente con acción. Por ejemplo, si el miedo surge al decidir, ¿debo contactar a esa persona para networking? Actúa y descubrirás que no es tan aterrador. Y comparte historias de personas que transformaron sus miedos en hábitos de éxito a través de decisiones valientes. Recuerda, incluso si una decisión lleva a un fracaso, es una lección valiosa. Cada error fortalece tu decisiveness para las preguntas futuras, convirtiéndolo en un paso hacia el crecimiento. La clave está en ver el fracaso no como un final, sino como retroalimentación para mejorar. Ahora, construyamos autodisciplina, que es el fundamento de la decisiveness según Hill. La autodisciplina significa comprometerte con tus decisiones sin depender de la motivación, como decidir revisar tus metas cada mañana. Practica hábitos positivos que apoyen esta habilidad, como programar tiempo para decisiones rápidas. Comienza con lo simple, como responder el siguiente correo o pregunta de inmediato, para entrenar tu mente a actuar en el momento. Una visión clara y metas bien definidas alimentan la motivación y mejoran la decisiveness. Descompón tus metas en microdecisiones, preguntándote, ¿cuál es mi primera acción hacia esta meta hoy? Por ejemplo, si tu meta es avanzar en tu carrera, decide ahora, ¿debo actualizar mi currículum? Sigue este proceso. Primero, define la meta. Segundo, identifica la pregunta inmediata. Tercero, actúa sobre ella. Para inspirarte, considera la historia de Napoleón Hill, quien, a pesar de dudas, entrevistó a personas exitosas comenzando con su siguiente paso. O piensa en Elon Musk, que invirtió en SpaceX a pesar de incertidumbres, actuando en su pregunta empresarial inmediata. En conclusión,
Recuerda que la motivación sigue a la acción. La forma de desarrollar la decisiveness es comenzar justo donde estás, con la siguiente pregunta que enfrentas. Te desafío a identificarlo ahora. ¿Cuál es la próxima pregunta en tu vida? Actúa sobre ella y verás cómo tu futuro se transforma. No esperes hasta mañana. Cada decisión es un paso hacia la maestría, y tu yo futuro te lo agradecerá. Lleva esta lección contigo y rastrea tu progreso esta semana, celebrando cada victoria pequeña. Recuerda las palabras de él. El progreso comienza con un solo paso, justo donde estás. Tú tienes el poder de cambiar tu vida, empezando hoy. Comencemos con una cita inspiradora de Napoleón Hill. La procrastinación es el enemigo del progreso. No esperes, el momento nunca será el adecuado. Esta idea nos recuerda que la indecisión nos paraliza en la vida cotidiana. Piensa en esas preguntas simples que enfrentas todos los días, como, ¿debo responder ese correo ahora? Cada vez que pospones, creas un ciclo de arrepentimiento y oportunidades perdidas. La clave para desarrollar la decisión es actuar justo donde estás, con la siguiente pregunta que surja. No esperes a sentirte motivado. El cambio comienza con una acción inmediata. En el mundo de Hill, el éxito se construye paso a paso, sin importar lo pequeño que sea el primer paso. Ahora, exploremos por qué no tomamos acción. A menudo, esperamos la motivación perfecta. Esta espera es un mito que nos mantiene estancados en decisiones triviales. Por ejemplo, podrías pensar, ¿debo empezar ese proyecto hoy? Y decidir esperar porque no te sientes listo. Y le enseñaba que las personas exitosas actúan sin depender de emociones fugaces. La indecisión surge de analizar demasiado, incluso en elecciones menores como, ¿debo salir a caminar? Cada pregunta ignorada es una oportunidad perdida para practicar la decisión. El miedo y la incertidumbre amplifican este problema, como el temor a fallar en una conversación importante. Recuerda las palabras de Hill. El miedo se conquista mediante la acción, no la evasión. Ahora, pasemos a la solución. Toma acción inmediata en la siguiente pregunta que enfrentas. El poder de actuar radica en que genera momentum, como decidir, ¿debo comenzar esa tarea ahora? Y simplemente hacerlo. Cada decisión, por pequeña que sea, fortalece tu capacidad para elegir con firmeza. Prueba esta regla. Decide en 10 segundos y actúa, como él recomendaba para romper la inercia. Fortalece la decisión repitiendo este hábito en tu vida diaria. Por ejemplo, si te preguntas, ¿debo organizar mi escritorio? Actúa al instante. Esto transforma la indecisión en un hábito positivo, empezando justo donde estás. Practica el primer paso. Identifica una pregunta actual, como, ¿cuál es la siguiente tarea en mi lista? Haz una pausa y comprométete a resolverla ahora mismo. Recuerda, no necesitas condiciones perfectas. La decisión se construye paso a paso. Para superar la hesitación y el miedo, enfrenta directamente la siguiente pregunta. Por instancia, si temes algo como, ¿debo contactar a ese colega? Actúa y verás que no es tan aterrador. Y compartía historias de personas que conquistaron miedos mediante acciones persistentes. Cada fracaso es una lección que fortalece tu decisión para futuras preguntas. Trata cada error como retroalimentación, comenzando con tu próxima elección. Ahora, construyamos autodisciplina, que es la base de la decisión según Hill. La disciplina implica comprometerte con decisiones diarias, como ¿revisaré mis metas esta mañana? Practica hábitos positivos, como responder correos promptly, para entrenar tu mente. Cada hábito pequeño, como decidir rápidamente, ¿debo leer ese libro hoy? Refuerza tu capacidad. Con el tiempo, esta disciplina te permite actuar justo donde estás, sin dudar. Para crear una visión clara y metas, conecta la decisión con tus objetivos a largo plazo. Las metas accionables te dan dirección, como dividir un gran sueño en microdecisiones. Por ejemplo, si tu meta es avanzar en tu carrera, pregúntate,
¿Debo actualizar mi currículum ahora? Sigue este proceso. 1. Define la meta. 2. Identifica la pregunta inmediata. 3. Actúa. Esto asegura que cada decisión contribuya a tu visión general. Finalmente, veamos un ejemplo real. Napoleón Hill mismo entrevistó a personas exitosas a pesar de sus dudas iniciales, como Elon Musk, quien decidió invertir en SpaceX, empezando con su siguiente pregunta empresarial. Estos role models nos muestran que la decisión se desarrolla actuando justo donde estás, llevando al éxito. En conclusión, recuerda que la motivación sigue a la acción, no al revés. El camino para desarrollar la decisión es comenzar justo donde estás, con la siguiente pregunta que enfrentas. Te insto a que, ahora mismo, identifiques esa pregunta en tu vida y actúes sobre ella. No esperes al mañana. Cada paso cuenta hacia tu maestría. Como él diría, empieza donde estás y usa lo que tienes. Sigue rastreando tu progreso esta semana y verás cómo creces. Tu futuro te lo agradecerá. Recuerda, la decisión es un músculo que se fortalece con el uso. Empieza hoy y transforma tu vida. Cada pregunta es una oportunidad. Actúa con confianza. El cambio comienza ahora. Comienza donde estás, con la siguiente pregunta que enfrentas, porque la indecisión es el mayor obstáculo para el progreso. Recuerda las palabras de Napoleón Hill. La procrastinación es el enemigo del avance. No esperes a que el momento sea perfecto, actúa ahora con lo que tienes. En tu vida diaria, ¿cuántas veces has pospuesto decisiones simples, como responder un mensaje o elegir una ruta? Ese ciclo de duda te paraliza, robándote oportunidades y generando remordimientos. Piensa en esa vez que retrasaste una conversación importante, y cómo eso te dejó estancado. La clave está en romper ese patrón. Toma acción inmediata en la próxima pregunta que surja. No necesitas motivación perfecta, solo el coraje de empezar. Cada decisión, por pequeña que sea, construye tu músculo de la determinación. Imagina que hoy enfrentas una elección como, ¿debo empezar ese proyecto ahora? Actúa y verás cómo fluye la energía. Napoleón Hill lo enfatizaba. El éxito viene de actuar, no de esperar. Ahora, exploremos por qué no tomamos acción, a pesar de saber esto. Muchos esperan la motivación, creyendo que solo cuando se sientan inspirados pueden decidir. Pero esa idea es un mito que te mantiene inactivo frente a preguntas cotidianas. Por ejemplo, pospones una tarea porque no sientes el momento adecuado, y así se acumulan los pendientes. Y le enseñaba que los grandes logran sus metas actuando sin depender de emociones fugaces. La indecisión surge de analizar demasiado, incluso en elecciones menores como, ¿debo ir al gimnasio hoy? Cada vez que evitas decidir, refuerzas el hábito de la postergación. Pierdes la oportunidad de practicar y crecer, empezando justo donde estás. El miedo y la incertidumbre agravan esto, haciendo que cada pregunta parezca una montaña. Temes el fracaso, la duda te invade, y así evitas actuar en el momento presente. Recuerda que, como él decía, el miedo se conquista mediante la acción, no la evasión. Ahora, pasemos a la solución. Toma acción inmediata para desarrollar esa determinación. El poder de actuar en la siguiente pregunta es transformador. Genera momentum y confianza. Si te preguntas, ¿debo responder ese correo ahora? Simplemente hazlo y verás cómo disminuye el estrés. Hill afirmaba que la acción convierte el potencial en realidad, paso a paso. Fortalece tu decisiveness haciendo elecciones firmes y claras como una habilidad aprendida. Prueba la regla de 10 segundos. Cuando surja una pregunta, decide en 10 segundos y actúa. Con repetición, incluso en preguntas pequeñas, construirás el hábito de empezar donde estás. Practica el primer paso. Identifica una pregunta actual, como, ¿cuál es la siguiente tarea en mi lista? Haz una pausa y comprométete a actuar. No esperes condiciones ideales.
Superar la excitación y el miedo es el siguiente nivel. Enfrenta tus temores directamente. Al actuar en la próxima pregunta, disuelves el miedo probando que es manejable. Por ejemplo, si temes contactar a alguien y te preguntas, ¿debo enviar ese mensaje? Hazlo y verás que no es tan aterrador. Y compartía historias de personas que enfrentaron dudas y transformaron la indecisión en hábito. Aprende de los fracasos. Cada decisión, aunque falle, fortalece tu capacidad para el futuro. Recuerda el tema. Desarrolla decisiveness tratando cada fracaso como retroalimentación, empezando con tu siguiente elección. Ahora, construye autodisciplina, que es la base para mantener esta acción constante. La disciplina, según él, es clave para el éxito. Implica comprometerte sin depender de la motivación. En tu rutina diaria, decide cosas como «¿Revisaré mis metas esta mañana?» y síguelo. Practica hábitos positivos que apoyen la decisiveness, como decidir rápidamente en preguntas diarias. Empieza con lo simple, como responder el próximo email de inmediato, para entrenar tu mente a actuar donde estás. Con el tiempo, estos hábitos se convierten en tu norma, impulsando un cambio duradero. Crea una visión clara y metas que alimenten tu determinación, conectando con acciones inmediatas. Las metas claras proporcionan dirección y potencian la decisiveness en cada paso. Rompe tus objetivos en microdecisiones, como ¿cuál es mi primera acción hacia esta meta hoy? Por ejemplo, si tu meta es avanzar en tu carrera, pregúntate, ¿debo actualizar mi currículum ahora? Y actúa. El proceso es simple. 1. Define la meta. 2. Identifica la pregunta inmediata. 3. Toma acción. Esto asegura que empieces justo donde estás, construyendo momentum hacia el éxito. Para inspirarte, considera un ejemplo real de alguien que encarna esto. Piensa en Napoleón Hill, quien, a pesar de sus dudas, decidió entrevistar a personas exitosas, comenzando con su primera pregunta. O toma a Elon Musk, que invirtió en SpaceX, pese a las incertidumbres, actuando en su siguiente decisión empresarial. Ellos empezaron donde estaban, y a través de acciones persistentes, desarrollaron una decisiveness imparable. Su historia muestra que cada pregunta enfrentada es un paso hacia logros extraordinarios. En conclusión, recuerda que la motivación y la decisiveness siguen a la acción, no lo contrario. El camino es claro. Desarrolla decisiveness empezando justo donde estás, con la siguiente pregunta que afrontes. Cada decisión es un paso hacia la maestría, transformando tu vida poco a poco. Mi llamado a la acción es simple. Ahora mismo, identifica la próxima pregunta en tu vida, ya sea una tarea o una elección personal. No esperes hasta mañana. Actúa y verás cómo cambia todo. Tu yo futuro te lo agradecerá, y el progreso será tu recompensa. Como él decía, actúa hoy y el mañana se encargará de sí mismo. Comienza hoy mismo, sin esperar más, porque la indecisión solo te roba oportunidades valiosas. Recuerda las palabras de Napoleón Hill. No esperes. El tiempo nunca será el adecuado. Empieza donde estás. Enfrenta la próxima pregunta que surge en tu vida diaria, ya sea elegir qué hacer primero en tu lista de tareas. Cada decisión, por pequeña que sea, es un paso hacia una mayor firmeza en tus elecciones. Imagina que dudas sobre responder un mensaje importante. Actúa ahora y rompe el ciclo de la postergación. La clave está en reconocer que la motivación llega después de la acción, no antes. Si sientes miedo, recuérdale a tu mente que cada respuesta inmediata construye tu confianza. No busques condiciones perfectas, porque nunca llegarán. Empieza justo donde estás. Piensa en esa pregunta pendiente. ¿Debo empezar este proyecto hoy? Y di sí, sin vacilar. Al tomar acción, transformas la indecisión en un hábito de éxito. Muchas personas esperan inspiración, pero los grandes logros vienen de decisiones cotidianas. Como él enseñaba, el enemigo es la procrastinación, que te paraliza frente a lo simple.
¿Por qué no decides ahora sobre esa llamada que has evitado? Empieza y verás cómo fluye. La indecisión crece cuando analizas demasiado. En lugar de eso, elige y avanza. Recuerda que cada pregunta ignorada es una oportunidad perdida para crecer. Si esperas a sentirte listo, el momento nunca llegará. Actúa con lo que tienes. En tu vida diaria, como elegir qué comer o qué ruta tomar, practica la decisión rápida. La verdadera fuerza viene de repetir esta acción una y otra vez. No permitas que el miedo te detenga. Enfrenta la próxima pregunta con valor. Como él decía, el miedo se conquista mediante la acción, no la reflexión eterna. Ahora, pasemos a la solución. Toma acción inmediata en la siguiente pregunta que aparezca. Si te preguntas si debes ejercitarte hoy, simplemente ponte en movimiento y decide sí. Cada paso que das genera momentum, convirtiendo la duda en determinación. Prueba la regla de 10 segundos. Cuando surja una pregunta, decide en ese instante y actúa. Con esta práctica, fortalecerás tu capacidad para elegir con claridad. Empieza con lo pequeño, como responder un correo, y verás cómo crece tu confianza. Recuerda, la decisión se construye repitiendo acciones, no esperando el momento ideal. Identifica ahora una pregunta en tu vida. ¿Qué haré a continuación? Y comprométete. Al actuar, rompes la parálisis y creas un hábito de progreso constante. Superar la hesitación significa enfrentar el miedo directamente con tu próxima decisión. Por ejemplo, si temes contactar a alguien, hazlo ahora y descubre que no era tan aterrador. Cada acción tomada disuelve el miedo, como Will lo demostró en sus historias de éxito. Aprende de los fracasos. Si una decisión no sale bien, usa eso para la siguiente pregunta. Recuerda, cada error es feedback que fortalece tus decisiones. No veas el fracaso como un final, sino como un paso hacia decisiones más firmes. Construye autodisciplina al comprometerte con tus decisiones diarias. Como él enfatizaba, la disciplina es la base del éxito. Decide tu rutina matutina ahora. Haz de la acción inmediata un hábito, como responder preguntas pendientes al instante. Practica hábitos positivos, como reflexionar sobre tus elecciones al final del día. Empieza donde estás. ¿Revisarás tus metas hoy? Decide y hazlo. La autodisciplina se fortalece con repetición, transformando la indecisión en acción. Ahora, crea una visión clara. Establece metas que incluyan la próxima pregunta. Tus metas deben ser accionables, como ¿cuál es mi primer paso hacia este objetivo? Al definir metas, identifica inmediatamente la decisión siguiente y actúa. Por ejemplo, si tu meta es avanzar en tu carrera, decide ahora, ¿actualizaré mi currículum? Sigue este proceso. Establece la meta, identifica la pregunta y toma acción. De esta forma, tus metas alimentan tu motivación y decisiones. Un ejemplo real es Napoleón Hill, quien entrevistó a personas exitosas a pesar de sus dudas iniciales. Como él, empieza donde estás y construye decisiones a través de acciones persistentes. En resumen, la motivación sigue a la acción. Desarrolla decisiones comenzando ahora. Identifica tu próxima pregunta y actúa. Tu futuro te lo agradecerá como él inspiró.